Hola chicos, bueno, ahora vamos a hacer las actividades de elemento jurídico. Vi que me entregaron algunos y tenían algunos errores en el sentido que no habían entendido por ahí bien la consigna o lo que tenían que poner. ¿Sí? Vamos a ir haciéndolo de a poquito y ustedes con este videito van a repasar su trabajo práctico y lo van a arreglar, y los que no lo han hecho lo van a ir haciendo poniendo un ejemplo propio. ¿Sí? Bueno, ahí dice, escribe ejemplos de hecho natural. Si recordamos un poquito, estuvimos viendo hechos y actos jurídicos. El hecho era todo lo que sucedía, pero se podía dividir si lo había hecho el hombre, si era de la naturaleza, si tenía consecuencias jurídicas o no, si era lícito o ilícito, ¿sí? Tenía varias características. Dentro de esas características, si nosotros elegimos el hecho que está realizado por el hombre con intención, discernimiento y voluntad, o sea que fue voluntario, que lo quiso hacer y es lícito, se lo denomina acto jurídico. Recuerden que eso lo vimos en un esquemita que hay de color naranja y rojo, ¿sí? Esa es la definición de acto jurídico. De acto jurídico es un hecho realizado por el hombre con voluntad. Voluntad significa tres cosas: discernimiento, intención y libertad, y es lícito, o sea, está dentro del marco de la ley. Bueno, vamos a hacer los ejemplos. Dice hecho natural, algo que sea de la naturaleza, cualquier hecho, ¿sí? Lluvia, viento, hechos naturales. No dice nada más, algo natural. Hecho natural jurídico, o sea, que sea natural pero a su vez le agregamos jurídico, o sea que trae consecuencias. Esto puede ser una gran granizada que se pierden cosechas, grandes inundaciones, tsunamis, ciclones, etc. Hecho humano, eso es cualquier cosa que hace el hombre, cualquiera. Caminar, comer, escribir, estudiar, pasear. Ahora, un hecho humano jurídico, un hecho de esos que hace el hombre, pero que sí traiga consecuencias, ¿sí? Si yo salgo a pasear y cruzo la calle con semáforo en rojo, trae una consecuencia jurídica. Si estoy limpiando mi balcón y se cae la maceta, mata a alguien o le golpea a alguien que está debajo, es un hecho humano y es jurídico, ¿sí? Entonces, ustedes van a buscar ejemplos, así como yo les doy, alguno que ustedes coloquen de su propia invención, ¿sí? Que ustedes lo inventen y que coincida con eso que les pido. La otra consigna dice responder. ¿Es un hecho producido por el hombre o por la naturaleza? ¿Es un hecho con consecuencias o sin consecuencias jurídicas? Entonces les doy el primer ejemplo. Lluvias ocasionales en Mendoza. Vieron que acá llueve poquito, un ratito, bueno, no demasiadas consecuencias, una lluvia normal. Esas lluvias se las denomina de la naturaleza, ¿sí? Y sin consecuencias. Un accidente de tránsito es de la naturaleza o humano. ¿Trae consecuencias o no? Es humano y trae consecuencias, ¿sí? Entonces, ahí que colocan humano con consecuencias. Ir a la escuela, humano sin consecuencias. Realizar un testamento, humano con consecuencias. Pintar una casa, humano sin consecuencias. Un huracán en Texas, natural con consecuencias, ¿sí? Y así van completando. Bien. Seguimos con el próximo ejercicio. Dice, escribe ejemplos de hechos naturales jurídicos, hechos humanos simples, hechos naturales simples y hechos humanos jurídicos. Muy parecido al de arriba, ¿sí? Solo que ya tiene una complejidad en el sentido que tiene dos características. Tiene que ser un hecho que ha sido de la naturaleza, pero que trae consecuencias jurídicas. El otro es un hecho que es humano y es simple, o sea, no ha traído consecuencias. Un hecho natural, simple, y un hecho humano jurídico, ¿sí? Le vamos agregando características, pero es muy parecido a lo que estamos haciendo arriba, ¿sí? Solo es para ir practicando los términos y acostumbrándonos a usarlos y a entenderlos cuando los leemos. Hecho humano jurídico, algo que es humano y ha traído consecuencias jurídicas.
Hecho natural simple, algo de la naturaleza que no ha traído consecuencias, ¿sí? Bueno, y van completando. Después dice 1. Explica la diferencia entre simple y jurídico, ¿sí? Bueno, nos vamos a la teoría y lo leemos, ¿sí? Lo simple es aquello que no trae consecuencias, es simple. Y lo jurídico sí, trae alguna consecuencia, se contrae alguna obligación, se genera algún derecho, se produce algo a nivel legal. La 2 dice, explica la diferencia entre lícito o ilícito. Bueno, muy fácil, dentro o fuera del marco de la ley, es lo lícito o lo ilícito. Explica condiciones del acto jurídico. Y ahí en las condiciones es donde tengo que colocar que es humano, sí o sí, voluntario y lícito. Las 3 condiciones, ¿sí? Para que sea acto jurídico, ¿sí? Si no es un hecho, puede ser un hecho humano, ¿sí? Pero si fue un hecho humano y no fue voluntario, no es acto jurídico, ¿sí? Por ejemplo, yo después más abajo les pongo que hay actos que uno los hace, pero que puede haber una persona con un arma presionándolos, ¿sí? Puede ser que yo lo haga, pero yo no sabía lo que realmente iba a pasar. Por algún motivo lo desconocía. Entonces ya no es acto jurídico, ¿sí? Los actos jurídicos, cuando vayamos avanzando, van a ver que son los actos que los realizan las personas y están de común acuerdo, como los contratos, ¿sí? Hacer un contrato de alquiler, comprar algo, vender, casarse, ¿sí? Hacer trámites de ese estilo, eso se lo denomina acto jurídico. Pero nosotros debemos primero saber cuáles son los hechos, saberlos distinguir y luego identificar cuál es el acto jurídico, que es el que yo quiero que ustedes entiendan bien. Bueno, después dice, explica las condiciones del acto jurídico. Ahí estábamos, ¿sí? Humano, voluntario y lícito. Y dentro del humano le van a sacar 3 flechitas, ¿sí? Que tenga discernimiento, intención y libertad. Eso significa voluntario, que se cumplan las 3 condiciones, ¿sí? Que yo sepa lo que está pasando, que tenga conocimiento, que sea libre, ¿sí? Y que lo quiera hacer. Esas son las 3 condiciones para que sea voluntario. Bueno, y en la 4 dice, el acto jurídico es, y ahí lo hacen, diríamos, las 3 palabritas que tenían arriba, las hacen en forma de oración, las transforman en párrafo. Es un hecho humano, voluntario, lícito, ¿sí? Y lo pueden explicar más largo todavía. Es un hecho realizado por el hombre que sabe lo que hace, que tiene discernimiento, que lo quiere hacer, que está dentro de la ley y que es lícito. Esas serían las condiciones para que fuese acto jurídico, ¿sí? No se olviden de cuando lo coloquen como concepto. Ahí donde dice acto jurídico es, en la 4. Después tenemos la 5. El objeto del acto jurídico, ¿sí? Ahí, ahora me estoy dando cuenta, es el objeto, no el objetivo, ¿sí? Yo he tenido un error ahí, ahora lo voy a cambiar, ¿sí? El objeto. El objeto del acto jurídico, no el objetivo. ¿Sí? El objeto del acto jurídico es aquello para lo que se hace el acto jurídico, ¿sí? Y es crear algún derecho, ¿sí? Extinguir algún derecho, crear una obligación, extinguir una obligación, crear derechos para 2 partes, ¿sí? Ustedes en la teoría, si suben, se van a dar cuenta donde dice objeto del acto jurídico, ahí lo colocan, ¿sí? Es objeto. Bien. Bueno, acá veo que este cuadrito tuvieron también bastante inconveniente. Dice, determina sujeto, objeto y forma de los siguientes actos jurídicos, ¿sí? Ahí podría haberles escrito uno, no me di cuenta en el momento, creí que lo iban a entender más, que iba a ser más sencillo, pero hacemos un ejemplo. Si ustedes van arriba y leen la teoría, el acto jurídico tiene 3 partes. Tiene sujetos, objeto y forma. O sea, 3 elementos tiene para que sea un acto jurídico.
aparte de las características de que sea humano, lícito y todo eso que lo vimos recién, tiene tres partes que son sujeto, objeto y forma. El sujeto es las personas que participan en ese acto. El objeto es la finalidad que tiene ese acto, para qué se hace ese acto, ¿sí? Y la forma es cómo se hace ese acto para que sea legal, para que sirva, ¿sí? Ese acto. Entonces vamos a ver ahí, ¿qué tenemos que completar en, por ejemplo, casamiento por civil? Les pongo. El casamiento por civil es un hecho humano, es lícito, es voluntario, entonces ¿qué es? Es un acto jurídico, ¿sí? Porque está hecho por el hombre, es voluntario y es lícito. Tiene tres condiciones. Ahora, dentro del voluntario puede que no sea acto en el sentido que alguna persona vaya obligada a casarse con la otra. Entonces no es voluntario, ¿sí? O una persona que tenga alguna discapacidad y le digan, le mientan o le digan cualquier cosa, que va a hacer otra cosa, otro trámite y en realidad la están casando con alguien, ¿sí? Ahí deja de ser un acto jurídico y puede anularse el acto, que después lo vamos a ver, que hay actos que son nulos. ¿Por qué son nulos? Porque hay una parte de ese acto que está viciada, que no está como corresponde. O sea, dentro de la voluntad, alguien ahí ha metido la pata o ha dicho algo, la persona no entendió y eso no es un acto jurídico como corresponde y se puede anular. En este caso se puede anular el casamiento. En otro caso se puede anular otro contrato, ¿sí? Casarse es un contrato, ¿sí? Porque son dos partes. Entonces es un acto jurídico que es un contrato. ¿Quiénes son los sujetos entonces? Vamos al ejemplo. Sujetos del casamiento por civil. ¿Quiénes son los sujetos? Los contrayentes, ¿sí? Entonces ponen ahí contrayentes, cónyuge, la pareja, hombre y hombre, mujer y mujer, lo que ustedes quieran. Pero pueden poner, para resumir, contrayentes. ¿Cuál es el objeto del casamiento? ¿Sí? Es contraer matrimonio, ¿sí? Casarse, unirse en matrimonio. ¿Y la forma cómo es? Es una forma establecida ya, que es una forma realizada ante un juez, que se le denomina del registro civil, ¿sí? No es un juez como los que conocemos de los abogados, se lo denomina un juez. Y es un tipo de forma formal que se le dice. Y tiene ciertas características que si yo no las cumplo a esas formas, no es un casamiento, no es un acto jurídico de casamiento, ¿sí? Si yo me caso ante cualquier persona, ante mi vecino, no sirve. Si yo no firmo ese acta, ese libro gordo que hay en el registro civil, no sirve, ¿sí? Si no me leen ese acta, no sirve. Si no hay testigos, no sirve, ¿sí? Entonces, es un acto o es un contrato, este casamiento, que se tiene que hacer con esa forma. Si no, no existe casamiento. Se lo denomina la forma, es formal y es con forma solemne o forma establecida, que es ante el juez, se le lee toda el acta, la tienen que firmar, tienen que tener 2 testigos, mayores de edad, que no sean parientes, todas las características. Y también los contrayentes tienen que tener una edad establecida, ¿sí? Bueno, esa es la forma. Es para que sea legal, para que sea válido ese acto.